Fijaos en esos parámetros que os acabo de dejar en el vídeo. Resulta que según el tramo de vértebras que observes, ya sea el tramo dorsal o el tramo lumbar, estos parámetros se tienen que saber balancear de forma diferente, ¿vale? Y la diferencia puede ser realmente significativa. Por ejemplo, para el tramo lumbar, enfajarnos con ejercicios anaeróbicos, la musculatura de las piernas, la musculatura abdominal, la musculatura paravertebral, puede ser realmente clave. Es realmente clave trabajar esos grupos musculares para crear una estructura que proteja ese tramo de vértebras y al mismo tiempo aumente ligeramente de tamaño y al mismo tiempo las vértebras puedan ganar espacio, el disco pueda respirar y se creen las condiciones favorables para que pueda empezar a reabsorberse. Al mismo tiempo que ganamos rigidez al trabajar esos grupos musculares con ejercicio anaeróbico, la movilidad se puede ir limitando y en parte puede ser positivo porque de esa manera podemos dejar al disco lumbar en un escenario más protegido, menos expuesto a esos movimientos tan agresivos e incluso conseguimos que esa musculatura, al estar fuerte, sostenga mejor la estructura y evite que la carga llegue tanto al disco, ¿vale? A su vez, para la discopatía lumbar, los estiramientos es importante porque tenemos que saber balancear esa rigidez y, sobre todo, mirar de liberar de tensión algunos grupos musculares que podrían estar afectando a toda la armonía estructural, ¿vale? Y entonces, pues eso puede crear unas condiciones en algunos tramos de la columna, en algunas estructuras, en algunas cadenas articulares que harían que esa articulación pues se vea más tensionada, ¿vale? Y los discos se sientan como en un estado de asfixia al recibir toda esa tensión. Luego, el detalle de la movilidad, como vemos, se tiene que ir gestionando de a poco. Según vamos saliendo de la discopatía lumbar y la inflamación va remitiendo, el disco empieza a reabsorberse, ya no hay tanta afectación a alguna raíz del sistema nervioso. Entonces, poco a poco podemos ir ganando movilidad y nuestro rango de movimiento se va ampliando. Evidentemente, hasta cierto límite, ¿vale? Porque los extremos no serían recomendables, ¿vale? Entonces ahí tiene que haber cierta regulación en ese sentido. Sin embargo, para una discopatía dorsal, el tema cambia bastante, ¿vale? Porque al ser unas vértebras que ya en la estructura es una estructura más compacta por la caja torácica, las costillas, cuando le llevas mucha rigidez a través de la musculatura al fortalecerla con ejercicio anaeróbico, la presión que se crea en los discos es bastante elevada y no favorece en nada. Realmente, en ese sentido, una discopatía dorsal, enfajarse, o ese sentido de lo que puede tener la palabra enfajarse, no sería tan recomendable, ¿vale? Sí que es interesante tener ciertos grupos musculares tonificados, pero sin sobrepasar cierto umbral, ¿vale? Donde ya sería una tensión excesiva, como el chico que se ve en el vídeo, que se ve ultra musculado y ha perdido parte de esa flexibilidad, incluso de la movilidad de algunas articulaciones, en especial la de los hombros. Y eso, pues, cuando quiere tirar hacia atrás de los brazos, le lleva mucha tensión a la zona dorsal, ¿vale? Entonces, para el tramo dorsal, a su vez, los estiramientos es quizá
mucho más importante que los ejercicios para fortalecerse. Devolverle la flexibilidad a esos grupos musculares es realmente clave. Sobre todo porque en el día pueden haber posturas y posiciones donde esa musculatura a más también suele entumecerse. La posición sentados o la posición sentados afecta bastante a la flexibilidad de esta musculatura, se acorta. Luego el tema de la movilidad es bastante importante en el área dorsal porque al ser ya un tramo bastante compacto, tenemos que evitar que se solidifique, ¿vale? En el sentido de que se cree demasiada rigidez entre la articulación y, por ejemplo, posición sentados, posición tumbados, es precisamente posturas que poco a poco van como oxidando esa articulación, ¿vale? Entonces, al perder esa movilidad, gana rigidez, pierde flexibilidad y al final es una tensión exagerada o excesiva en todo ese tramo de vértebra. Como dicen muchos manuales, el movimiento es la lubricación, motion is lotion, y en el aspecto dorsal, no en el lumbar, en el dorsal, es realmente clave e importante, ¿vale? Sobre todo siendo prudentes, sabiendo dónde hay límites y testeando muy bien los movimientos, sobre todo si son ejercicios en agua o es sumergido en un medio acuoso, es realmente poderoso, es muy beneficioso hacerlo dentro del agua, quitas mucha gravedad. La sensación es muy diferente a hacerlo fuera, hacer gatos, por ejemplo, o hacer ondulaciones con todo el cuerpo, como se ve el chico de la piscina, no cuando está dentro del agua, sino cuando está fuera, cambia bastante la sensación. Hacerlo fuera puede pinchar un poquito, pero en el agua no pincha nada. Y en definitiva, la diferencia entre ambos tramos, pues como vemos, estos parámetros se tienen que saber balancear bien y el abordaje desde estos parámetros es diferente. En la discopatía lumbar la movilidad también es importante, pero hay que saberla incorporar en la etapa correcta, ¿vale? Para hacer un resumen, podría decir que, por ejemplo, para la discopatía lumbar, lo primero es empezar por unos estiramientos para ir empezando a dar flexibilidad a esos grupos musculares que ya están muy tensos, ¿vale? Ya sea incluso pues, por mera protección. Luego, seguir con ejercicio aeróbico para enfajar, para ganar rigidez en algunos grupos musculares, aumentar de tamaño cierta musculatura, hacerla más fuerte. Y por último, según ya vamos saliendo de la discopatía, de a poco también ir añadiendo ejercicios para movilidad. Y aquí pues hay infinidad de alternativas. Puede ser ejercicios en agua, puede ser incluso ejercicios aeróbicos, siempre dentro de cierta prudencia, sin que sean de impacto, sin que sean demasiado agresivos o demasiado espontáneos, ¿vale? En cuanto a la discopatía dorsal, parece ser que lo primero sería empezar por los estiramientos. Aquí sí que no cambia mucho con respecto a la discopatía dorsal, a la discopatía lumbar, perdón. Sin embargo, luego lo ideal es trabajar la movilidad de a poco y puntualmente o en menor medida ejercicios para fortalecer el tren superior, ¿vale? Que también son interesantes, pero se tiene que enfatizar más en devolverle la flexibilidad a algunos grupos musculares que están muy compactados y darle movilidad a toda la articulación para evitar también esa compactación, ¿vale? Y que poco a poco se vaya soltando, se vaya abriendo. Y por último, pues algunos ejercicios para fortalecer el tren superior. Y también una gran diferencia es que pueden ser ejercicios dentro del agua donde haya cierta resistencia, pero parece ser que el peso, el ejercicio anaeróbico con pesas,
no es tan recomendable, porque le llevas demasiada tensión y rápido vuelve a compactarse y eso pues de nuevo vuelve a asfixiar los discos dorsales y de nuevo pues estás en ese